Hombre de Hierro, Niño de la Magia. Publicado en AO3 por Sahara 001. Aclaro que este fanfic puede contar con modificaciones a la historia original tanto de Harry Potter como el universo cinematográfico de Marvel. Idioma original inglés. Capítulo 26. Steve agradeció el breve descanso tras la charla sobre el acoso escolar. Además de darle la oportunidad de aliviar una vejiga llena de té, bollos, galletas y sándwiches, el descanso le dio tiempo para recomponerse antes de volver a la carga. A pesar de haber oído el nombre antes de esta visita, le sorprendió ver al Albus Dumbledore con el que había luchado. Sorprendido y, para ser sincero, un poco molesto. Al ver a un anciano que se acercaba, Albus le recordó una vez más las diferencias entre el momento en que se había adentrado en el hielo y el momento en que había despertado. En su memoria, Albus era un hombre en su mejor momento, lanzando hechizos tan rápido como Steve podía disparar una pistola y uniéndose a Steve y los comandos aulladores para tomar una pinta después de una misión particularmente difícil. Ahora, Albus ya había pasado su mejor momento, aunque sin duda todavía era formidable, y Steve no podía reconciliar sus recuerdos con el hombre que tenía delante. Concluyó de mala gana, el ajuste más difícil que tuvo que hacer desde que salió del hielo. Tony se acercó a él junto al lavabo. La oíste, ¿verdad? Cuando dijo que protestó porque dejaron a Harry allí. Sí, ¿qué piensas hacer al respecto? Por ahora, nada, respondió Tony. Hay demasiadas cosas más importantes en la lista de prioridades. Steve solo pudo asentir. El simple hecho de tener un hijo crearía una lista de tareas de varias páginas. Tener un hijo mágico convirtió esa lista en un libro. Y, continuó Tony, no estoy seguro de poder hacer mucho incluso cuando llegue al top 5 de la lista de prioridades. Ah, sí, ¿por qué? Preguntó Steve. Porque por cómo reaccionaron los demás, Dumbledore es el jefe de la sala, y todos siguieron su ejemplo. Siempre fue carismático, murmuró Steve. Aún lo es, admitió Tony. Pero la cuestión es que protestó. Parece que es más de lo que muchos hicieron. Estoy dispuesto a darle otra oportunidad. ¿Y eso no tiene nada que ver con que a Harry le guste mucho? Preguntó Steve. Tony resopló. Le gusta mucho esa Hermione. Respeta a McGonagall. Me parece bien, y Steve admitió, en su fuero interno, que le sorprendió la perspicacia de Tony. Que él supiera, Howard Stark nunca la tuvo. Steve se limpió las manos y se volvió hacia Tony. Una vez más en la brecha. Grita, estrago. Y suelta a los perros de la guerra, respondió Tony, y por un momento Steve se sobresaltó cuando respondió a una cita de Enrique V con una de Julio César. Cuando regresaron a la sala de profesores, solo quedaban Albus y McGonagall. Pensé, dijo McGonagall, que preferirías que esta parte de la reunión fuera privada. Tony se encogió de hombros con indiferencia. Tú decides, no tengo nada que ocultar. A veces, Steve deseaba poder imitar la actitud despreocupada de Stark, o de Stark, incluso si ellos mismos la fingían. Nunca se arrepentiría de ser voluntario del proyecto Renacimiento, pero una de las implicaciones del suero de Erskine que no había comprendido del todo era que, como él mismo decía, lo mejoraba todo. Además de mayor fuerza, velocidad y resistencia, sin duda la intención original del ejército, las capacidades mentales de Steve también mejoraron, de modo que podía recordar con cierto detalle cosas que solo percibía fugazmente, por ejemplo. Esa era una extensión lógica de los efectos del suero, pero lo que más sorprendió a Steve fue que sus rasgos de personalidad también se reforzaron. Su tendencia a la honestidad significaba que nunca sería apto para el trabajo encubierto, por ejemplo, y su instinto de protección lo hacía jamás huiría de una pelea. No es que alguna vez lo hubiera hecho, por supuesto, pero aún así. Y, por desgracia, nunca podría adoptar la misma naturalidad que Tony. Dejó a un lado un arrepentimiento momentáneo por ello. Después de todo, tenía otras habilidades que aportar. Steve recordó el momento y descubrió que no había cambiado. Los cuatro seguían sentados en silencio a la mesa, con las tazas de té intactas enfriándose sobre la mesa frente a ellos. El silencio se prolongó durante un minuto completo, durante el cual Albus permaneció sentado con el aspecto de un abuelo chiflado, McGonagall permaneció sentada con el aspecto de una severa madre superiora, y Tony se desplomó en su silla, mirando fijamente el teléfono que tenía en la mano. Era como una extraña competencia de paciencia, o quizás de resistencia. ¿Quién se rompería primero?
McGonagall lo hizo, y su brusco, y bien, resonó en la habitación. Tony levantó la vista de lo que estuviera haciendo en su teléfono. Oigan, me invitaron. Ah, y las escobas ya están encargadas al fabricante y llegarán en unas 2 semanas. Qué generoso de tu parte, dijo McGonagall. Espero una época dorada del Quidditch en Hogwarts. Me gustaría ver un partido algún día, dijo Tony. Seguro que se puede arreglar, respondió McGonagall. Quizás el primer partido Gryffindor-Slytherin de este año. Esos partidos siempre son muy entretenidos gracias a la rivalidad entre las casas. Claro, suena bien, solo avísame cuándo. Disfrutarás viendo jugar a tu hijo, dijo Albus. Harry es un buscador con mucho talento, y ya juega con una destreza casi profesional. Tiene un don natural para la escoba, dijo McGonagall en señal de acuerdo. Y cada día agradezco que lo hayan seleccionado para mi casa. Espero que la invitación esté abierta independientemente de que Harry regrese o no a Hogwarts, dijo Tony, y a pesar de su tono suave, Steve reconoció la bomba conversacional incluida en esas pocas palabras. Albus miró a Tony con el ceño fruncido. ¿Cuáles son tus intenciones con respecto a la educación de Harry? Quiero que tenga la mejor educación posible. Tony debió notar la expresión de satisfacción del otro hombre, al igual que Steve, porque añadió, en ambos mundos. ¿Pero por qué?, preguntó Albus, con los ojos brillando de nuevo. Steve no recordaba que brillaran así durante la guerra. Harry es un mago, ¿de qué le serviría la educación Muggle? A Tony se le cayó la mandíbula y Steve casi podía sentir la decepción deslizándose fuera de él. Ignorando el prejuicio y la ignorancia flagrantes que hay detrás de esa pregunta, Harry es hijo de ambos mundos, dijo Tony con una voz sorprendentemente tranquila. Creció en el mundo no mágico. Y algún día podría querer volver a vivir en él. No podrá hacerlo sin una educación. Seguro que no, Albus parecía ofendido por la sola sugerencia. Ninguno de nosotros puede predecir el futuro, dijo Tony. Ni siquiera que nos hará felices en el futuro. Mi trabajo es asegurarme de que Harry tenga todas las opciones posibles, mágicas o de otro tipo. Harry es un mago, dijo Albus lentamente, como si Steve y Tony fueran niños. Y su destino está en el mundo mágico. Steve no pudo aguantar más. Su destino es lo que él decide, espetó, con la voz tensa por una ira apenas contenida. Lo mismo nos ocurre a todos. Harry es un caso especial, dijo Albus, y ahora estaba más serio que Steve. Hay una profecía sobre él, ¿sabes? ¿Profecía?, repitió Tony con expresión abiertamente incrédula. ¿En serio? La expresión de Albus permaneció seria. Así es. De acuerdo. Tony se recostó en su silla. A ver si lo oímos. No se deben hablar de estas cosas a la ligera, reprendió Albus. Lo mencionaste, dijo Tony. Así que puedes compartirlo ahora, o lo descartamos para siempre. Joven, comenzó Albus, pero Tony se puso de pie de un salto. Vamos, Cap. Terminamos, dijo, y pareció complacido de que Steve se pusiera de pie antes de que la segunda palabra saliera de su boca. Señor Stark, empezó McGonagall. Por favor, no se apresure. No me apresuraré si él. Tony le lanzó una mirada fulminante a Albus, no es grosero. Trato hecho. Albus, preguntó McGonagall. Albus suspiró y le dedicó a Tony una expresión de profunda decepción. Steve reprimió una sonrisa ante la táctica, porque a Tony Stark le importaba un bledo lo que pensara Albus Dumbledore. Muy bien. Tony volvió a sentarse, pero no estaba ni de lejos tan relajado como hacía unos minutos. Cuéntanos. Estaba entrevistando a una joven para un puesto de profesora de adivinación, empezó Albus. Y en medio de la entrevista, dio una profecía. Parece que sabía cómo conseguir lo que quería, dijo Tony. Oh sí, no, es un momento espectacularmente oportuno. Pero sigue. Ella dijo, se acerca el que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro. Nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes. Y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce. Y ambos morirán a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de vencer al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes, dijo Albus. Así que supe que tenía el don, que era una verdadera vidente y que podía enseñar la materia. Cuando Albus no dijo nada más, Tony miró a Steve y Steve solo pudo negar con la cabeza. ¿Eso es todo?, preguntó Tony, volviéndose hacia Albus.
Esa es la profecía que crees que trata sobre Harry y... ¿Quién? Voldemort. Sí. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tony. Voldemort marcó a Harry cuando atacó, la cicatriz en su frente, dijo Albus. No es lo que pregunté, replicó Tony. Pregunté cómo sabes que se trata de Harry y Voldemort. Podría haber sido sobre otro chico, Neville Longbottom, admitió Albus. Pero Voldemort eligió a Harry. Steve miró fijamente al otro hombre, preguntándose para sus adentros si Albus podría estar sufriendo las primeras etapas de la demencia, o su equivalente mágico. Era un destino horrible para un hombre antaño vibrante, pero si algo había aprendido Steve, era que la vida rara vez era justa. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tony. El Señor Oscuro no está identificado, ni tampoco quien tiene el poder para vencerlo. Podría referirse a cualquier Señor Oscuro, en cualquier momento después de que ella diera la profecía. La profecía de Isaías tardó 700 años en cumplirse, intervino Steve al ver la obstinación de Albus. Estoy de acuerdo con Tony, por muy vaga que sea esa profecía, no tiene por qué referirse a Harry. Como dije, dijo Albus con una sonrisa amable y paternal. También podría haber sido sobre Neville Longbottom. No estoy convencido, dijo Tony, y levantó una mano cuando Albus empezó a hablar. Pero digamos, por si acaso, que tienes razón. En ese caso, solo quiero saber una cosa. ¿Y qué es eso?, preguntó Albus. ¿Cuántas veces se espera que Harry derrote a este tal Voldemort? ¿Cómo dices?, preguntó McGonagall. Pensé que era una pregunta sencilla, respondió Tony. ¿Cuántas veces se supone que Harry debe vencer al Señor Tenebroso? Porque, según mis cálculos, ya lo ha hecho 2 veces. 3 veces, quizá, si es que realmente hizo algo la noche en que James y Lily murieron. Tanto McGonagall como Albus miraron a Tony como si le hubiera crecido una segunda cabeza. No le dé demasiadas vueltas, aconsejó Tony. O podrías desaparecer en un instante de lógica. Steve reprimió una carcajada ante el comentario, pero los dos magos parecían estar dándole vueltas a lo que Tony había dicho. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Tony finalmente se pusiera de pie. Gracias por el té, dijo. Si me disculpan, voy a volar con mi hijo. No fue hasta que la puerta se cerró tras Tony que Albus y McGonagall salieron de su confusión y se miraron. Mientras que Albus parecía completamente desconcertado, McGonagall parecía a punto de colarse entre quienes querían golpear al hombre. Steve habló antes de que ninguno de los dos pudiera hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas en Hogwarts, Albus? Albus parpadeó, una y otra vez, y finalmente se concentró en Steve. Empecé como profesor de transformaciones en 1927 y me convertí en director en 1966. Steve dejó ver su decepción. Esperaba más de ti. A Albus se le cayó la mandíbula, pero fue McGonagall cuya ira encontró palabras. Esperabas algo mejor de Albus Dumbledore. Lo miró con tanta furia que a Steve le sorprendió que no estallara en cólera. ¿Quién eres tú, un Muggle, nada menos, para esperar algo mejor del hombre que derrotó a Grindelwald? Soy el Muggle que luchó a su lado cuando lo hizo, respondió Steve con brusquedad, con la mirada fija en Albus, no en ella. Soy el Muggle que lo escuchó hablar de igualdad ante la ley para todos, sin importar su estatus de sangre. Soy el Muggle que escuchó sus sueños y esperanzas para el futuro del mundo mágico. Soy el Muggle que ve cómo ha hecho con esas esperanzas y sueños en los 3/4 de siglo transcurridos y que está muy decepcionado por ello. Albus, preguntó McGonagall, con un tono vacilante. Es cierto, luchó a tu lado. Steve pensó que debería sentirse insultado por la pregunta, por su duda, y probablemente lo estaría en cualquier otro momento. Pero ahora tenía un argumento más contundente que ese, así que se mordió la lengua. Lo es, dijo Albus finalmente. Él y su equipo eran una unidad especializada en lo oculto y la ciencia inusual, que interesaba a Hitler. Gellert intentó colaborar con Hitler una vez, y mi equipo y el del capitán lo impidieron, y de paso, también derrotaron a Gellert. Se concentró por completo en Steve. ¿Qué más esperas que haya hecho? Llevas casi 50 años como director de la que todos consideran la mejor escuela de magia de Europa, dijo Steve. En ese tiempo, has permitido. No, has fomentado el sistema de casas, que obliga a los niños a adoptar posturas antagónicas desde el primer día. ¿Por qué no aboliste ese sistema o, al menos, limitaste su influencia animando a los estudiantes a relacionarse con estudiantes de otras casas?
Eso sería difícil, dijo Albus. No es más difícil que asignar aleatoriamente los horarios de clase de los estudiantes, en lugar de mantener todas las casas juntas, dijo Steve. Se podría hacer lo mismo con las actividades extracurriculares, no con todas, claro, pero con algunas. Los padres se opondrían, observó McGonagall. Que lo dejen, dijo Steve. Y si no les gusta, son libres de enviar a sus hijos a otro lugar. Hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No sé por qué me molesto. Por cada idea, te opones. Cambiar siglos de tradición nunca es fácil, dijo Albus, extendiendo las manos en un gesto apaciguador, pero Steve no estaba de humor para que lo apaciguaran. Ni siquiera lo has intentado, espetó Steve. Y no recuerdo que una vez dijiste que es mejor hacer lo correcto que lo fácil. Eras tú, ¿verdad? Yo, empezó Albus, pero se interrumpió antes de terminar la frase que tenía en mente, frunciendo el ceño pensativo. Tras un momento, suspiró profundamente. He suspendido a mis alumnos. Sostuvo la mirada de Steve directamente. Lo haré mejor. Te ayudaré, dijo McGonagall, apoyando una mano en el antebrazo de Albus. Gracias, Minerva. Albus le dio una palmadita en la mano antes de volver a mirar a Steve. ¿Qué quería decir con que iba a volar con su hijo? HP, 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 HP. Tony salió a los terrenos del castillo después de solo 3 giros equivocados, que los retratos parlantes de la pared le indicaron amablemente. Se detuvo en el último, una mujer joven vestida a finales de la Edad Media o quizá principios del Renacimiento, con el cabello rojizo y dorado adornado con joyas y un largo collar de perlas que le colgaba casi hasta la cintura. Soy nuevo en esto de la magia, le dijo, sintiéndose un poco ridículo por hablarle a un cuadro. Son comunes los retratos como el tuyo. Eran muy poco comunes en mi época, mi estimado señor, respondió ella, con su acento escocés teñido de algo que Tony no pudo identificar de inmediato. Francés, quizá, o su equivalente medieval, más y solo se quedó en Escocia el tiempo suficiente para retratarnos a mí y a Daracha Mackay, directora de Hogwarts. Creo que iba a pintar algunos más en Inglaterra después de irse. Seguramente mi prima habría mandado pintar su retrato, a alguien más, si no a Macis, pero no tengo ni idea de dónde estará colgado ahora. Si es que sobrevivió. ¿Reservado para la nobleza o personas de cierta importancia o riqueza? Preguntó Tony. Claro, y toman bastante tiempo, añadió. Le hice 1 hora al día, todos los días, durante casi 6 meses. Eso lo sorprendió. ¿De verdad tardaba tanto en pintar en aquella época? No, los retratos comunes podrían terminarse con mucho menos tiempo de exposición. El artista podría pintar el estampado del vestido, por ejemplo, tomándolo como referencia. También podrían pintarse fondos y cosas así sin que el sujeto pose para el artista, explicó. Pero imbuir la personalidad del sujeto en la pintura es un proceso complejo y el sujeto debe estar presente para que el hechizo surta efecto. Ajá, tenía sentido, pero, ¿sabes si el proceso ha cambiado desde que te pintaron? La mujer frunció el ceño brevemente. No es un tema que conozca bien, lamento decirlo. Pero quizá los retratos pintados después del mío lo sepan. Preguntaré, dijo Tony, y no era exactamente una promesa. Era más bien una curiosidad que ya tendría en otro momento. Gracias. De nada, comenzó el retrato, luego hizo una pausa. Disculpe, no sé su nombre. Tony Stark, un placer conocerte. María Estuardo, reina de Escocia. Tony ni siquiera intentó ocultar su sorpresa. ¿Sabes de mí?, preguntó el retrato. Sobre todo por tu prima Elizabeth, ¿verdad? El retrato asintió, y Tony continuó, mi madrina era inglesa y me contaba historias de la historia inglesa. El retrato sorbió con una expresión poco propia de una reina. Con prejuicios, claro, a su favor. Por supuesto, respondió Tony, pero desde que tu hijo se convirtió en rey de Inglaterra, realmente no tienes mucho de qué quejarte. Mary lo fulminó con la mirada, pero luego rió brevemente. Echo muchísimo de menos la conversación inteligente. La mayoría de los estudiantes me ignoran por completo, salvo a veces para preguntar por direcciones, como hiciste tú. No lo harían si supieran quién eres, o lo eras. Lo que sea, dijo Tony, y eso suscitó otra pregunta. ¿Saben el director y el personal quién eres? Mary se encogió de hombros con delicadeza. Nadie me ha llamado por mi nombre desde antes de que el actual director asumiera el cargo. Algo en su tono le hizo preguntar,
te gusta pasar el rato aquí en Hogwarts. Podría estar en lugares mucho peores, dijo con filosofía. Pero seguro que también los hay mejores. Veré qué puedo hacer para encontrarte un lugar mejor, decidió Tony. Sin promesas, y quizá no pronto, pero haré lo que pueda. Solo la oferta es más de lo que nadie ha hecho jamás. Gracias, señor Stark. Tony le ofreció una sonrisa y un asentimiento y se giró hacia la puerta que lo sacaría del castillo y lo llevaría a los terrenos, su armadura formándose a su alrededor mientras caminaba. La puerta se abrió y él despegó. Sistemas comprobados, Jarvis. Todos los sistemas funcionan con normalidad, respondió Jarvis de inmediato. La temperatura es de 16 grados Celsius con una humedad del 63%. Hay alertas de tormenta en gran parte de las tierras altas. Entonces no nos quedaremos afuera mucho tiempo. Pero se quedaría afuera el tiempo suficiente para volar con Harry, que estaba a medio camino del campo de Quidditch, volando en espiral por el aire, sin ninguna snitch a la vista. Tony lo alcanzó en segundos, y Harry le sonrió. Desde tan cerca, era fácil ver la alegría en la expresión de Harry, la pura exultación por haber escapado de las hostiles ataduras de la tierra. Tony sonrió aunque su hijo no pudiera verla tras la máscara. ¿Echarte una carrera por el campo?, preguntó Harry. Tony resopló y encendió el altavoz. Puedo alcanzar Mach 2, ¿sabes? No tengo idea de lo rápido que es, pero hagámoslo. 3 vueltas al campo. Harry salió disparado antes de que Tony pudiera responder, y se tomó un momento para reírse de su hijo. Luego salió corriendo tras Harry, contento de seguirlo y simplemente disfrutar de su compañía. Después de 3 vueltas al campo, Harry aterrizó. Tony hizo lo mismo, su placa facial se levantó mientras sus pies tocaron la tierra una vez más. Harry le frunció el ceño. Me dejaste ganar. Más o menos, dijo Tony. Más bien, no intentaba ganar. Simplemente lo disfrutaba. Y la expresión de Harry demostró que entendía. Tony no estaba preparado para tener un momento emotivo allí, no con Dumbledore y McGonagall acercándose con expresiones de asombro y Rogers siguiéndolos de cerca, así que le sonrió a Harry mientras su armadura se retraía. Metió la mano en un bolsillo y sacó un pañuelo que el oso Paddington había convertido en un traslador antes de partir. ¿Listo para salir de aquí? Sí, por favor. Capítulo 27. 10 de agosto. Steve estaba en el tejado antes del amanecer, después de haber pasado una noche sin descanso que comenzó con una carrera de 2 horas alrededor de la ciudad cuando no se había quedado dormido a las 2 am. Después de una ducha y un desayuno ligero, decidió mirar el amanecer sobre la ciudad y tal vez capturar un horizonte en sombras en el papel. Ahora, el sol estaba casi completamente alto en el horizonte y su cuaderno de dibujo permanecía en blanco, con el lápiz colgando de sus dedos laxos mientras pensaba en los acontecimientos de ayer. No fue ver de nuevo a su viejo, no exactamente amigo, sino camarada, lo que lo afectó. Bueno, no mucho, al menos. No creía que Albus siguiera vivo, y mucho menos alerta y activo. Es cierto que Steve estaba decepcionado por lo poco que Albus parecía haber hecho para alcanzar sus sueños, pero, para ser justos, la mayoría de las personas nunca van tras sus sueños, por lo que realmente no podía culpar a Albus por eso, incluso si los resultados eran una continuación de un sistema contra el que una vez había luchado. No, lo que realmente distrajo a Steve hasta el punto en que lo único que podía hacer era sentarse y mirar a la nada fue lo que sucedió después de que él, Tony y Harry regresaron. Sirius y Crispian los recibieron en la sala de conferencias. McGonagall había encantado el pergamino para que regresaran al lugar que ella conocía mejor, y lo primero que hizo Sirius fue sacar su varita y lanzarle un hechizo a Harry. ¿Qué estás haciendo?, preguntaron los tres casi al mismo tiempo. Comprobando si tienes hechizos, respondió Sirius, frunciendo el ceño y lanzando hechizos de nuevo. Esta vez, Steve pudo distinguir las palabras, finit incantatem. Su latín de estudiante le indicó que probablemente significaba, terminar el hechizo, y solo pudo preguntarse qué había encontrado Sirius. ¿Paranoico?, preguntó Tony. Lily solía decir que no es paranoia si de verdad quieren hacerte daño, respondió Sirius con una sonrisa, girando su varita hacia Tony y repitiendo su hechizo inicial antes de añadir, es una práctica habitual en mi familia. Mucha gente quería hacer daño a uno u otro en cualquier momento. Luego se volvió hacia Steve y repitió su hechizo inicial nuevamente. Ustedes dos están limpios, dijo Sirius. Harry tenía un encantamiento de vigilancia. ¿Qué hace eso?,
Preguntó Tony con voz tensa, y los dos magos adultos intercambiaron una mirada. Hay varias variedades, dijo Crispian, pero en este caso, supongo que estaba destinado a monitorear la salud o el bienestar de Harry. Así que no funciona, dijo Harry. O no funcionó. O sea, el accidente. Nadie del mundo mágico vino a verme. La experiencia de la guerra hizo que Steve añadiera, que tú sepas. Luego miró a Tony, sabiendo que compartían ideas similares. Nadie había reaccionado ante el abuso. Antes de que nadie pudiera decir nada más, un crujido como un trueno agudo resonó en la habitación tras ellos. Steve se giró para enfrentarse a cualquier amenaza que se presentara, con un suministro de canicas listo en la mano. Crispian, Sirius y Harry habían sacado sus varitas, y la mano izquierda de Tony quedó repentinamente envuelta en una reluciente armadura roja. Steve se encontró frente a Albus Dumbledore, quien parecía sorprendido al ver tantas armas apuntándole. ¿Qué haces aquí?, preguntó Tony casi con enfado. ¿Cómo supiste dónde estaba? Cuando el encantamiento de monitoreo falló, me dio una ubicación, respondió Albus, pero con la mirada fija en Sirius. Tengo que preguntar, ¿sabes quién es? Mi padrino, respondió Harry. Él traicionó a tus padres, Harry. No lo hizo, declaró Paddington, con todo el sabor de su pasado aristocrático y adinerado en el tono. La ICW le ha concedido el indulto y pronto comenzará una investigación del Wizengamot. Para que conste, añadió Sirius, el hechizo no falló. Lo quité. Harry está con su familia ahora, y nadie más tiene derecho a vigilarlo. Y eso es más de lo que necesitabas saber, dijo Tony. Sal de mi propiedad. Si alguna vez vuelves sin invitación, serás tratado como el intruso que eres. Ahora, señor Stark, comenzó Albus, todo esto es solo un malentendido. ¿Te refieres a tu malentendido?, replicó Tony. No estás invitado, no te quieren aquí y no tienes por qué estar aquí. Fuera. Pero. Vamos, Albus, dijo Steve. No quiero acabar contigo, pero sabes que puedo y lo haré si es necesario. Albus había hecho algún movimiento, un movimiento de su mano, y Steve reaccionó, arrojando el puñado de canicas al otro hombre mientras se lanzaba hacia un lado. Expelliarmus, gritó Sirius al mismo tiempo. Albus se tambaleó cuando 3 canicas impactaron en su pecho y estómago, y su varita salió volando de su mano hacia Sirius, quien la atrapó casualmente. Fuera, dijo Tony, entraste ilegalmente en mi residencia. Nos apuntaste con un arma a mí, a mi familia y a mis invitados. Si tu próximo paso no es irte, verás lo que puedo hacer. Sí, dijo Albus, frotándose el pecho donde una de las canicas lo había golpeado. Sí, quizá calculé mal. ¿Podrías darme mi varita, por favor? No, por favor, espetó Sirius. Aquí. Había arrojado la varita hacia Albus, quien la había convocado a su mano. Mis disculpas por la intromisión, dijo Albus, y luego se teletransportó. Ese encuentro había sido bastante malo, erosionando aún más el afecto de Steve por el otro hombre, pero fue lo que Sirius no había dicho lo que mantuvo a Steve despierto toda la noche. Sirius no había dicho que había encontrado un hechizo en Steve, y mucho menos que lo había eliminado. Así que ahora Steve se preguntaba si el hechizo que creía que le habían puesto durante la guerra había desaparecido de alguna manera justo cuando regresaban de Hogwarts, una asombrosa coincidencia, si es así, o si había alguna otra razón por la que aún podía ver lugares mágicos que, por todos los derechos, no debería estar viendo. El no tener idea de cuál podría ser esa otra razón lo mantuvo despierto toda la noche. Tendría que preguntarle a alguien, tal vez a Crispin Paddington, tal vez a Sirius, qué significaba. Buen día. Steve saltó en su asiento, avergonzado de no haber registrado la llegada del ascensor, ni que Crispin Paddington había salido de él, hasta ese momento. Lo siento, añadió Paddington. No es tu culpa, dijo Steve. Estaba absorto en mis pensamientos. Pensamientos agradables, espero. Qué desconcertantes. Te levantaste temprano. Acostarse temprano y levantarse temprano hace a un hombre sano, rico y sabio. Paddington se adelantó y se apoyó en la barandilla del cenador donde estaba sentado Steve. Steve sonrió, citando a un estadounidense. Me impresiona. La leyenda familiar dice que un primo lejano inspiró al señor Franklin, respondió Paddington secamente. Steve rió entre dientes. Quizás sí, pero hasta que Tony o alguien invente el viaje en el tiempo, nunca lo sabremos con certeza.
¿Qué te trae por aquí? Los rompedores de maldiciones de Gringotts deberían llegar en breve. Steve parpadeó. ¿Tan temprano? Querían empezar incluso antes. Al parecer, el informe de San Mungo causó revuelo. Eso no suena bien. No, coincidió Paddington. No es así. Así que, con la aprobación del señor Stark, y para ahorrar unos minutos, les di las coordenadas para aparecerse directamente en el tejado. Eso es teletransportarse, ¿verdad? Bien. Steve se quedó callado un momento antes de preguntar algo que lo preocupaba. ¿Por qué llamaste al comandante Hill? Indulto. Sobre el cuestionario, le dijiste que Tony sabía de magia. No, dijo Paddington. Le pregunté si tenía alguna razón para creer que Tony Stark sabía de magia. A Steve eso le pareció una nimiedad, pero se contentó con preguntar, ¿por qué? El cuestionario. Era casi imposible que las palabras mágicas fueran palabras inventadas y sin sentido. Necesitaba saber qué sabía Stark porque el estatuto del secreto prevalece sobre mi contrato de trabajo, explicó Paddington. Lo peor que Stark puede hacerme es despedirme. Lo peor que pueden hacer los magos es borrar todos mis recuerdos de magia y mi propia magia, despojarme de gran parte de mi identidad. Ni siquiera mi padre pudo convencer a nadie de lo contrario. Steve frunció el ceño. Parecía que Paddington se encontraba entre la espada y la pared, y Steve no sabía qué habría hecho en la misma situación. Si te sirve de consuelo, estoy bastante seguro de que los acuerdos de confidencialidad que firmé al empezar a trabajar aquí solo cubren secretos comerciales, no eventos que mejoren la moral de los empleados, dijo Paddington. Además, María también está sujeta al estatuto. No puede contarle a nadie sobre magia, ni, por extensión, que Tony Stark la conoce. Me alegro, dijo Steve, sin querer admitir en voz alta lo aliviado que estaba. Pero también le dio la oportunidad de hacer la otra pregunta que le rondaba la cabeza. ¿Por qué trabajas para Tony? Tu familia obviamente tiene estatus, por decirlo de alguna manera. Somos gente de dinero, ¿no? Preguntó Paddington con una sonrisa irónica. Steve esperaba que su rubor de vergüenza no fuera demasiado intenso. Algo así. Algún día, me haré cargo de las propiedades familiares, y es bueno tener experiencia externa. Elegí Industrias Stark porque son los mejores. Antes de que Steve pudiera preguntar qué significaba, mejor, en este contexto, se oyeron dos estallidos, más parecidos a disparos que a truenos, y frente a él aparecieron dos personas. El primer pensamiento de Steve fue que el más alto de los dos, un hombre con largo cabello rojo atado en una cola de caballo y un colmillo colgando de una oreja, que vestía ropa que parecía más resistente y útil que cualquier otra cosa, encajaría perfectamente con Tony. La otra era una mujer que llevaba una chaqueta de cuero sobre una camiseta ajustada y pantalones con muchos bolsillos, pantalones cargo, como Steve creyó que Tony los había llamado. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta, pero sus pendientes eran simples tachuelas de una gema que Steve no reconoció. Crispian, dijo, ofreciéndole a Paddington una sonrisa radiante, sus dientes blancos brillaban contra su piel bronceada. Me alegra verte de nuevo. ¿Y tú, Lara? Paddington se adelantó para acariciarle la mejilla. Se enderezó y se giró hacia la pelirroja. Crispian Paddington. Bill Weasley, respondió el pelirrojo, y luego lanzó una mirada hacia Steve. Steve Rogers, comenzó Paddington, permíteme presentarte a Lara Croft y Bill Weasley, rompedores de maldiciones de Gringotts. Steve se puso de pie y le ofreció la mano a Lara Croft. Un placer, señora. No, capitán, el placer es mío, respondió Croft. Gracias por todo lo que hizo durante la guerra de Grindelwald y más recientemente. Steve agachó la cabeza. Solo hice lo que cualquier otro habría hecho. Eso es totalmente falso, dijo Croft. Lamento no haber podido estar allí para ayudarte el pasado mayo. Bill y yo estábamos en lo más profundo de la tumba de Pepi II, y nos encontramos con muchas sorpresas desagradables. El pelirrojo, Bill Weasley, se rió. Nos ganamos la vida con eso. Sospecho que también nos ganaremos la vida con esto, dado el informe de San Mungo, dijo Croft secamente. Si nos llevas con el muchacho, nos ponemos manos a la obra. HP, 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 HP. Harry se despertó temprano, una vieja costumbre, gracias a los Dursley y una lista muy larga de tareas diarias, y se acostó en su cama, mirando el techo.
Por primera vez, podía recordarlo fácilmente, no tenía nada que hacer, ni tareas domésticas ni deberes, y no estaba completamente seguro de qué hacer consigo mismo. Los rompedores de maldiciones de Gringotts debían venir más tarde, sin duda, pero ¿cuánto tardaría eso? ¿Qué haría cuando terminaran? No quería sacar a su padre del taller solo para entretenerlo, y Sirius seguía sin aparecer en Inglaterra. Quizás podría pedirle a Steve que le enseñara el Palacio de Kensington. O incluso que diera un paseo por Londres. Pero no, sería egoísta pedirle a Steve que pasara todo su tiempo con un niño de 13 años, sobre todo cuando él mismo tenía mucho que ponerse al día. Quizás Steve podría dejarlo en algún sitio y recogerlo a una hora acordada más tarde. Parecía un mejor plan, ahora solo tenía que decidir dónde quería que lo dejaran ese día. Un golpe en la puerta de su dormitorio, seguido de la apertura de dicha puerta y una voz suave que decía, ¿estás despierto, cachorro? Sí, Sirius, ya me levanté. Harry se sentó. Te levantaste temprano. Los rompedores de maldiciones están aquí. Ya. Harry tomó sus gafas y se las puso. No pensé que vendrían hasta más tarde. Yo tampoco. Sirius parecía serio. Están esperando en el salón. Me ducharé y... Te duchaste anoche, después de tanto volar, le dijo Sirius. Vinieron desde Egipto para verte, y saben que es temprano. No los hagas esperar. ¿Estás seguro? Pero Harry ya estaba sacando los pies por el borde de la cama y poniéndose las pantuflas que lo esperaban, un lujo que nunca antes había tenido. Ven, fue todo lo que dijo Sirius en respuesta, así que Harry lo siguió por el corto pasillo hasta el salón. Además de las personas que ya conocía, una mujer de cabello oscuro y un hombre pelirrojo estaban sentados en un sofá. Buenos días, llamó Tony. ¿Dormiste bien? Sí, gracias, respondió Harry automáticamente mientras los ojos de la mujer y el hombre se agrandaban. Harry Potter, dijo el hombre. Sí, dijo Harry. El hombre se puso de pie y se acercó a ofrecerle la mano a Harry. Soy Bill Weasley, gracias por salvar a mi hermana. Harry se sonrojó, pero le estrechó la mano. Eres el hermano mayor de Ron, ¿verdad? Claro, respondió Bill, y mi compañera, Lara Croft. Hola, señor Potter, dijo la mujer, Croft, con una sonrisa amable. Veamos qué tiene tan molestos a los curanderos de San Mungo. Seguro. Harry miró a su padre, luego a su padrino y a su tío honorario Steve. Todos tenían expresiones sombrías pero alentadoras, así que se concentró de nuevo en la señora. Croft, ¿qué tengo que hacer? Por ahora, siéntate, dijo Croft señalando la mesa de café que tenía delante. Con una última mirada a su padre, Harry cruzó los pocos metros que lo separaban de la mesa de café y se sentó en ella. Ella le sonrió. Esto es solo un diagnóstico, de acuerdo. Nada que duela, te lo prometo. Solo nos dice qué está pasando. De acuerdo, dijo Harry. No le quedó más remedio que aceptar. Aún así, agradeció sus explicaciones. Croft sacó una varita y la agitó en un patrón que abarcaba todo su cuerpo, murmurando el conjuro en voz baja. Harry no prestó atención a eso, sino a la información que mostraba el hechizo. Gracias a las lecturas complementarias de verano, reconoció algunas de las runas que aparecieron en el aire ante él. No tenía ni idea de su significado, pero las reconoció, y lo consideró un triunfo. Croft frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó Tony de inmediato, y Harry no estaba seguro de cómo debía sentirse al respecto. Sabía que tener un adulto cuidándote de niño era normal, pero su vida no había sido normal desde que tenía 15 meses. Un golpe de varita puso fin a la exhibición. Bill, ven a verificar lo que encontré, ¿quieres? Bill levantó la vista de su tranquila conversación con Sirius y Crispian, con la varita deslizándose en su mano, y lanzó el mismo hechizo. Al menos, las palabras sonaban igual, pero Harry no estaba seguro. Maldita sea, murmuró Bill. ¿Te importaría educar a la gente no mágica de la sala?, preguntó Tony. Croft levantó la vista con expresión sombría. Parece un Horcrux. Harry se alegró extrañamente de que Crispian pareciera tan confundido como Tony y Steve. Sin embargo, Sirius soltó una sarta de maldiciones que hizo que incluso Tony arqueara las cejas, aunque Harry pensó que quizá fuera más admiración que otra cosa. ¿Más cosas que no debería decir hasta que sea mayor de edad?, preguntó Harry para intentar animar el ambiente.
Estoy bastante seguro de que no deberías decir algunas de esas cosas en absoluto, murmuró Steve mientras los demás reían, aunque débilmente. Así que, supongo que eso es malo, dijo Tony. Échanos la culpa. Bill intercambió una mirada con Croft antes de dirigirle a Tony una mirada sombría. Un Horcrux es básicamente un contenedor, uno que los magos y brujas oscuros pueden usar para albergar una parte de su alma. Es un intento horrible y malvado de alcanzar la inmortalidad. Pensé. Harry tragó saliva para que no se le quebrara la voz y volvió a empezar. El sanador de San Mungo me dijo que era solo un fragmento, que Voldemort probablemente lo hizo por accidente la noche en que murieron mis padres. Sugirieron que una maldición asesina rebotó y dividió su alma en dos, y una parte se alojó en mi cicatriz. No conozco ninguna forma de partir tu alma accidentalmente, dijo Croft en voz baja. ¿Y eso qué significa?, preguntó Tony. Significa que Voldemort o Lily Potter estaban en medio de un ritual cuando ocurrió el ataque, dijo Bill. Probablemente Lily, intervino Sirius, la bruja más brillante de su generación y una madre devota. Si alguien pudiera encontrar un ritual protector, esa sería ella. Eso es lo que dijo el profesor Dumbledore, más o menos, dijo Harry, solo para sonrojarse cuando todas las miradas se posaron en él. Después de Quirrell, quiero decir. Dijo que el amor de mi madre por mí, su sacrificio al morir por mí, me ofrecía una protección especial. Es posible, dijo Bill, pero sospechamos que hizo algo más. Tu cicatriz tiene la forma de la runa Sowilo, la runa de la victoria y la plenitud. No me imagino que si la maldición asesina dejó una cicatriz, se vería así. Me encanta la teoría tanto como a cualquiera, dijo Tony, pero podemos seguir adelante y sacar de Harry lo que hay dentro de él. Claro, Croft se puso de pie. ¿Hay algún sitio donde Harry pueda acostarse? Estará cómodo mientras trabajamos. ¿Dolerá?, preguntó Harry. Para nada, respondió Croft. Con una poción de muerte en vida, dormirá sin parar. ¿También tienes a Wiggenweld contigo?, preguntó Crispian Paddington. Ese es el antídoto, ofreció Bill antes de que nadie pudiera preguntar. ¿Y sí? ¿Qué harás exactamente?, preguntó Tony. Piénsalo como un exorcismo, respondió Croft. No es exactamente lo mismo, pero se acerca bastante. Vamos a extraer el fragmento del alma de Harry y... Bueno, me gustaría decir que lo destruiremos, pero al igual que los Horrocruxes se crean mediante un ritual, también deben destruirse mediante un ritual. Así que lo contendremos y lo destruiremos más tarde. ¿Hay que esperar a que haya luna llena o algo así?, preguntó Tony. Es un ritual de destrucción, por lo que sería la luna menguante, preferiblemente la noche antes de que comience la luna nueva, dijo Bill. Necesitaremos un juramento inquebrantable para tal fin, dijo Sirius. Destrucción del Horcrux, o lo que sea, para la próxima luna nueva. Lo tendrás, prometió Croft. Ahora, Harry, acostémonos y empecemos. HP, 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 HP. Tan pronto como el ritual terminó, Croft se teletransportó con un frasco negro del tamaño de una pelota de softball que, ella y Weasley le aseguraron repetidamente a Tony, contenía el fragmento del alma que había estado en Harry. Harry dormía en su cama tras los efectos del ritual, no el sueño inducido por la poción. Tony estaba en la puerta de la habitación de Harry, observando a Sirius acomodarse en una silla junto a su cama. Tony pretendía acompañarlo en su vigilia, pero se distrajo cuando Weasley se aclaró la garganta. Tony lo miró. ¿Problema? Una pregunta, ¿no te importa? Claro. Tony se alejó unos pasos de la habitación. Weasley respiró hondo. ¿Cuál es tu conexión con Harry? Es mi hijo, dijo Tony simplemente antes de contarle una versión abreviada de la historia, terminando con, cuando me enteré de que Harry había tenido un accidente, vine enseguida. Lo hemos estado averiguando desde entonces. Gracias por decírmelo. Hizo una pausa. Sabes que es amigo de mi hermano menor. Tony no era muy bueno con la gente en general, pero ni siquiera él podía pasar por alto algo tan obvio. Puedes contarle a tu hermano sobre Harry y sobre mí, y probablemente deberías contárselo también al resto de tu familia. No debería tener que ocultarles nada. Gracias, dijo Weasley con evidente alivio. Siempre guardo secretos de trabajo, pero este es personal. Ya entiendo, dijo Tony, y entonces recordó. Espera, no te visitaba tu familia. En Egipto, ¿verdad? Lo eran, pero se vinieron a casa conmigo cuando recibí los pedidos de Gringotts.
Tony frunció el ceño. No deberían tener que renunciar a sus vacaciones por esto. Bueno, Weasley agachó la cabeza. Llevaban allí casi 6 semanas. Aún así, dijo Tony. No deberían haber tenido que perder las otras. ¿Cuánto? 2 semanas. Señor Stark. Tony, por favor. Tony, dijo Weasley con un suspiro brusco. Harry podría haberte dicho que la familia no es rica. Arqueó una ceja en señal de pregunta, y Tony asintió. Menos mal que su viaje se acortó, el dinero que no gastarán en las últimas 2 semanas estará mejor guardado en su bóveda. Tony no pudo pensar en nada más que decir. Probablemente recibas una lechuza a principios de semana, dijo Weasley. Mamá querrá conocerte. Considera a Harry como uno más de la familia. Sé que Harry quería contárselo a Ron él mismo, dijo Tony. No quería ponerlo por escrito. Weasley resopló. Lo entiendo. Tal vez podamos reunirnos todos en un día o 2. Excepto Sirius Black, dijo Weasley. No creo que ninguno de mis padres hiciera preguntas primero. Tony no podía culparlos. En su lugar, él haría lo mismo. Es comprensible, fue todo lo que dijo y, después de un momento, Bill Weasley se despidió. Capítulo 28. Contrariamente a la predicción de Bill Weasley, la lechuza de Molly Weasley, una vez más Errol, aparentemente en sus últimas alas, había llegado antes del atardecer, con una invitación para que Harry y su nueva familia almorzaran al día siguiente. Tony dejó a Errol descansando, recuperándose, en el tejado y envió a Hedwig con una respuesta afirmativa. Vendrían 3, y si prefería dar indicaciones para llegar o sería mejor otro medio de transporte. Después de que Hedwig se fuera, Tony habló con Harry sobre regalos apropiados para la anfitriona y luego hizo un pedido a Jarvis. Cuando Tony se despertó a la mañana siguiente, Hedwig había regresado con una nota que decía que Bill y Arthur Weasley vendrían a aparecerse con los 3 en la madriguera a las 10:30 de la mañana. Al oír eso, Harry rechazó el desayuno enseguida. Lo sé. Necesito comer más, pero la señora Weasley siempre sirve suficiente para el doble de personas a las que sirve. Comeré allí, lo prometo. Encárgate de hacerlo, fue todo lo que dijo Tony, aunque le faltó fuerza. Harry simplemente le sonrió. Bill Weasley podía estar bajo un juramento inquebrantable, pero Arthur Weasley no, así que Sirius se apareció a las 10, por si acaso los hombres Weasley llegaban temprano, y prometió regresar a la hora de la cena. A las 10:20 de la mañana, se escuchó un suave estallido y Tony levantó la vista de su lector electrónico para ver a Bill Weasley y a un hombre mayor, de cabello rojo canoso, de pie en el salón. Buenos días, dijo Bill. Espero que no les importe que hayamos llegado unos minutos antes. Papá estaba deseando ver un hogar Muggle. El hombre mayor miraba a su alrededor con gran interés, y con un dejo de ligera decepción. Está tan vacío. No es mi hogar permanente, dijo Tony. Solo es un apartamento para cuando estoy en Londres. Los ojos de ambos hombres se abrieron de par en par. Bill se aclaró la garganta. Lo siento, papá, no me había dado cuenta. Papá, él es Tony Stark, el padre biológico de Harry. Tony, mi padre, Arthur Weasley. Tony apagó el lector electrónico mientras intercambiaba buenos días con Arthur. Cuando por fin estemos instalados, te invitaré a que veas el nuevo hogar de Harry. ¿Lo harías?, preguntó Arthur. Sería maravilloso. Mi esposa se preocupa por él, ¿sabes? Casi como si fuera uno de los nuestros. Para ser justos, dijo Tony, había buenas razones para que ella se preocupara hasta ahora. Jarvis, dile a Harry y Spangles que estamos listos para irnos. Te lo explicaré más tarde, papá, murmuró Bill, conociendo claramente las expresiones de su padre. Entonces Harry salió de su habitación y les sonrió a sus visitantes. Hola, señor Weasley. Hola, Bill. Bill se acercó a él, sacando su varita para realizar lo que Tony supuso que era un diagnóstico. ¿Cómo te sientes después de lo de ayer? Mucho mejor, respondió Harry. Más ligero, como si le hubieran quitado un sombrero pesado. Steve salió entonces del ascensor, con una mano en el bolsillo del pantalón. Probablemente, pensó Tony, divertido y agradecido a partes iguales, con algunas canicas en él. Se presentaron rápidamente, y luego los 5 se tomaron de la mano formando un círculo. Arthur contó regresivamente desde 3, y entonces Tony sintió como si lo estuvieran chupando por una pajita. O tal vez por un agujero de gusano. De cualquier manera, se sentía apretado por todos lados.
La sensación pasó bastante rápido y, de repente, Tony se tambaleó tratando de recuperar el equilibrio frente a un edificio que desafiaba las leyes de la física tal como él las entendía. Parecía haber comenzado como una casa de campo, pero se le habían agregado varios pisos torcidos, y Tony se preguntó cómo diablos se mantuvo en pie sin un uso significativo de voladizos. Magia, por supuesto. Tony desechó ese pensamiento y se giró para ver cómo estaban Harry y Steve. Ambos se habían recuperado del viaje sin problemas. Por aquí, dijo Arthur, señalándoles hacia lo que Tony supuso que era la parte trasera de la casa. Como hace buen día, pensamos almorzar junto al huerto. Me parece bien, respondió Tony y siguió al otro hombre por la casa, sin dejar de hacer cálculos mentales sobre la gravedad y la masa. La casa no debería seguir en pie. Harry, un niño pelirrojo, y al mirar más allá, Tony vio a un montón de niños pelirrojos, corrió hacia ellos. Vamos, Bill dijo que jugaría con los gemelos contra ti, contra mí y contra Ginny. Trajiste tu escoba, ¿verdad? Harry miró a Tony, se mordió el labio y luego miró a Arthur. Hay tiempo antes de comer. Vamos, Harry, dijo Arthur, y luego miró a Tony. Si a tu padre no le importa. Para nada, dijo Tony. Me gustaría ver un partido. Este no será un partido completo, dijo Arthur mientras Harry sacaba su escoba encogida del bolsillo y seguía a Ron y Bill hacia el huerto y el pequeño prado que Tony apenas alcanzaba a distinguir a la distancia. 3 jugadores por equipo en lugar de 7. Pero creo que ya te harás una idea. Mientras los niños, bueno, Bill no era realmente un niño, pero tampoco era tan viejo, organizaban su juego. Tony y Steve siguieron a Arthur hasta una mesa larga en la que cabían 12 pero estaba preparada para 11, donde una mujer pelirroja, baja y regordeta aparentemente estaba guiando servilletas y cubiertos a su lugar mediante magia. Sí, exclamó Tony, esto es lo que quería ver, magia aplicada a la vida cotidiana. La mujer levantó la vista con una sonrisa amable. Bienvenido a la madriguera, señor Stark. Soy el señor Stark, ¿verdad? Añadió, mirándolos a él y a Steve. El único e inigualable, respondió Tony con una sonrisa. Mi amigo, Steve Rogers. Soy Molly Weasley. Los gemelos son Fred y George, ya conociste a Ron, y mi hija menor es Ginny. Levantó la vista cuando otro chico pelirrojo, que parecía estar entre los 15 y los 16 años, se acercó con una especie de cazuela. Y este es Percy. Este año está en su último año en Hogwarts. Un placer, murmuró Tony. ¿Por qué llevas eso en lugar de levitarlo? No cumplo 17 hasta el 22, dijo. No puedo hacer magia fuera de la escuela hasta entonces. Claro, lo olvidé. Estaba a punto de volverse hacia Molly cuando vio a 6 niños en escobas volando por ahí. Harry y Bill habían tomado posiciones por encima de los otros 4, quienes estaban lanzando una pelota entre ellos e intentando meterla en uno de los 3 aros instalados en cada extremo del campo improvisado. Tony los observó jugar mientras Steve se ofrecía a ayudar a Percy a traer otros platos de la casa. A un lado, oyó a Molly, supuso, tomar aire, porque Arthur dijo en voz baja, Molly, no tenemos ningún derecho. Tony dejó de jugar para centrarse en los Weasley. No tienes derecho a, ¿qué? Preguntar por Harry y por mí. Bueno, sí, dijo Molly. Desde que se quedó con nosotros el año pasado, he empezado a considerarlo uno de los míos. Tiene un corazón bondadoso, señora Weasley, dijo Tony. En resumen, James Potter fue maldecido hasta quedar impotente, y él y Lily me pidieron que donara esperma para que pudieran tener un hijo. Cuando los mataron, deberían haberme avisado, pero no fue así. Hace poco empecé a buscarlo y lo encontré en el hospital después de que la hermana de Lily muriera en un accidente de coche. ¿Por qué? Preguntó Molly. ¿Por qué empezaste a buscarlo ahora? Los extraterrestres invadieron y comencé a reevaluar mis prioridades. Extraterrestres, de otro planeta, exigió Percy. No seas tonto. Sí, nosotros tampoco lo creíamos, dijo Tony con ironía, hasta que invadieron Manhattan. Bueno, dijo Molly, interrumpiendo lo que parecía ser el comienzo de un discurso de su hijo, que resoplaba y volvía a la casa, seguido por Steve, todo eso está muy bien, pero ¿qué planes tienes para Harry ahora? Asegúrate de que tenga todas las oportunidades que pueda, respondió Tony de inmediato. Aprende a ser padre sobre la marcha. Eso es algo que nunca se deja de aprender, dijo Arthur. Cada hijo trae nuevos desafíos.
Steve y Percy regresaron con los últimos platos, y Tony comprendió de repente por qué Harry se había saltado el desayuno. Todos los ingredientes para un desayuno inglés completo estaban en la mesa en abundancia, además de 2 guisos diferentes, yogur y fruta fresca, y lo que parecía avena. O aquí la llamaban porridge. Y ambos son objetivos admirables, añadió Molly. Luego se aclaró la garganta, lo tocó con su varita y dijo, sonorus. Bien, chicos, bajen a comer. La última frase resonó fuerte en el discurso, aunque sin la distorsión que a veces se produce con un megáfono, al igual que la última palabra que dijo, quietus. Eso es útil, observó Tony, luego levantó la vista cuando Steve se aclaró la garganta. Steve arqueó una ceja y se dio una palmadita en el bolsillo delantero de sus pantalones. Ah, cierto, dijo Tony. Olvidé por completo mis modales, aunque necesitaré tu ayuda. ¿Con qué?, preguntó Arthur, mientras Molly acorralaba a los niños y los sentaba a la mesa. Regalo para la anfitriona. Tony metió la mano en su bolsillo y sacó una bolsita con cordón. De ella, sacó una botellita y una cajita antes de colocarlas en la mesa de Molly. Hay que desencogerlas. Arthur sacó su varita y les lanzó un finit. Tony sonrió como un niño pequeño cuando los objetos recuperaron su tamaño normal, transformándose en una botella de Coate Sicily Blanc de Blancs y una caja de bombones Alain Ducasse. ¡Ay, Dios mío!, dijo Molly. Gracias. ¿Son productos Muggles?, preguntó Arthur con entusiasmo. Lo son, respondió Tony, preguntándose por qué eso importaba. Maravilloso, exclamó Arthur. No creo haber probado ninguno nunca. Los probaremos más tarde, dijo Molly. Quizás cuando los niños se hayan acostado. Tony rió entre dientes ante la repentina vergüenza de Arthur y siguió la indicación de Molly para sentarse. Harry, notó, estaba entre el niño más pequeño, Ron, y la niña, Ginny, sentada frente a él en la mesa. Steve se sentó a la derecha de Arthur, y Tony se encontró entre Bill a un lado y los gemelos al otro. Percy ocupó el asiento más cercano a Molly. ¿Quién ganó?, preguntó Tony. El rostro de Harry se iluminó con una sonrisa. Le gané a Bill en la snitch 2 de 3 veces. Eres muy bueno, Harry, dijo Bill. Mejor que Charlie. Sigue así y podrías ser un profesional si quieres. Charlie es nuestro segundo, dijo Arthur. Trabaja en la reserva de dragones en Rumania. ¿Dragones?, preguntó Tony con entusiasmo. En serio, podemos ir a verlos. Hoy no, respondió Steve apresuradamente. Claro que hoy no, asintió Tony. Pero algún día, me gustaría ver un dragón de verdad. Sí, dijo Ron. Harry y yo. Primer año. Hagrid incubó uno en su cabaña. Y luego Charlie tuvo que venir a buscarlo para que no incendiara la cabaña. En serio, Tony sonrió, pero miró a Harry de reojo. No conocía esa historia. Esa historia se convirtió en otras, no solo de esos dos. Todos tenían una historia divertida que contar, y Tony estaba contento de que los Weasley parecieran tan interesados en sus historias no mágicas y las de Steve como él en las mágicas. Cuando Tony pensó que la comida había terminado, Molly lo sorprendió diciendo, normalmente no tomaríamos postre después del desayuno, pero hace poco fue el cumpleaños de Harry. Técnicamente es un brunch, mamá, dijo Percy. Sí, muy cierto, Percy, respondió Molly. Pero preparé una tarta de melaza, sé que es la favorita de Harry. Los ojos de Harry se iluminaron nuevamente y Tony tomó nota mental del favorito de su hijo. Cuando a todos les sirvieron el postre, Tony se aclaró la garganta y, sorprendentemente en una mesa tan llena, consiguió silencio relativamente rápido. Quiero agradecerles a todos por invitarme a mí y a Steve a su casa, dijo. En realidad no estás, empezó uno de los gemelos. En nuestra casa, terminó el otro. Ambos sonrieron con picardía. Detalles, respondió Tony con una sonrisa similar. Has formado parte de la vida de Harry por más tiempo que nosotros, y solo quería darte las gracias. Y también disculparme por la interrupción de tus vacaciones. Rogers me dice que necesito aprender a dar las gracias sin gastar dinero, y seguro que lo haré algún día, pero hoy no es ese día. ¿Podrías pedirle a alguno de ustedes que desencoja estas cosas? Claro, dijo Bill. Tony volvió a rebuscar en la bolsa de cordón y sacó una cajita. Con un toque de varita de Bill, se convirtió en un Starkphone, que le pasó a Ron. ¿Qué es?, preguntó Ron, abriendo el paquete. Es un teléfono, dijo Harry y Ron frunció el ceño.
No se parece a ningún teléfono que haya visto antes, dijo Ron. Harry miró a Tony y a Molly. Nos disculpan para que pueda enseñarle cómo funciona. Claro, dijo Arthur, pero me lo explicarás luego, ¿no? Harry simplemente sonrió, y luego él y Ron se levantaron de la mesa y se dirigieron hacia el huerto. Tony repartió rápidamente el resto de los regalos, un puñado de libros clásicos de nivel medio para Ginny, todos ellos con niñas inteligentes como protagonistas, kits de magia y libros de chistes para las gemelas, una agenda y un juego de bolígrafos para Percy, un kit de exploración de ciencia e ingeniería para Arthur, que parecía incluso más complacido que las gemelas, y, por último, un certificado de regalo para Molly. Molly lo tomó y frunció el ceño. No sé qué es un spa. Es un lugar donde puedes relajarte y dejarte mimar, dijo Tony. Masajes, sauna, tienen muchos servicios. Oh, bueno, gracias, pero no sé cómo encontrarlo ni qué hacer si lo encontrara. Tony sonrió. No hay problema, tengo lo mismo para la mamá de Hermione. Espero que pueda responder a tus preguntas, pero si eso se convierte en un problema, avísame. Encontraré a alguien que pueda guiarte en el proceso. ¿Cómo?, preguntó Arthur, con un deje de sospecha en su voz. Conozco a algunos magos que se sienten cómodos en ambos mundos, respondió Tony con naturalidad. Seguro que alguno te ayudará si lo necesitas. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver a Hogwarts? Tony saltó ante el grito y miró hacia arriba para ver a Ron y Harry hablando, o bueno, Harry parecía estar hablando mientras que el rostro de Ron estaba enrojecido, lo cual Tony podía ver incluso a esa distancia. ¿Qué quiere decir?, preguntó Ginny. Quiere decir que todavía estamos discutiendo la educación de Harry, respondió Tony con calma. Pero Harry tiene que regresar a Hogwarts. Esa es una decisión que debe tomar su padre, querida Ginny, dijo Molly con voz amable pero firme antes de volverse hacia Tony. Aunque me pregunto por qué no quieres que Harry regrese. Es la mejor escuela de magia de Europa. Eso he oído, dijo Tony. Pero desde luego no es lo más seguro, y su seguridad es mi prioridad. Bueno, dijo Molly después de un momento, no puedo discutir contigo sobre eso, no después de lo que pasó con Ginny el año pasado. ¿A dónde irá en su lugar? Aún no lo he decidido. Quiero investigar las escuelas estadounidenses antes de decidir. No tienes mucho tiempo, señaló Arthur. La escuela empieza pronto. Lo sé, así que tengo tutores, o tendré tutores, al menos hasta principios de este año. Espero que sean buenos, dijo Molly. Algunos de esos tutores apenas aprobaron sus exámenes AOL. Crispian Paddington para herbología y pociones, ofreció Tony. Paddington. Todos los Weasley en la mesa parecieron sorprendidos, excepto Bill, que ya lo conocía, y Ginny, que parecía confundida. Arthur se aclaró la garganta. Perdón, solo, Crispian, hijo de Clive Paddington. Sí, ¿por qué? Es simplemente, sorprendente que lo conozcas, dijo Arthur. Los Paddington son una familia antigua y respetada. Los lados angelical y diabólico de Tony debatieron un momento. El lado diabólico ganó. Crispian trabaja para mi empresa. HP, 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 HP. ¿Qué quieres decir con que no vas a volver a Hogwarts? Harry se apartó de la ira que le invadía la pregunta de Ron, reprimiendo un suspiro. La lección de cómo usar un teléfono inteligente iba bien, hasta que mencionó la razón por la que Tony le había dado el teléfono a Ron. Harry respiró hondo y se obligó a responder con calma. Dije que no sé si voy a volver. Tony aún no lo ha decidido. Bueno, ¿por qué no lo harías?, preguntó Ron. Voldemort, respondió Harry de inmediato. Llevo 2 años en Hogwarts, y cada año me he enfrentado a él de alguna manera. Y habéis ganado, hemos ganado. Harry exhaló y le ofreció a Ron una sonrisa débil, pero una sonrisa al fin y al cabo. Tenemos 13 años, Ron. Deberíamos enfrentarnos al peor mago oscuro de los últimos tiempos a los 13. Bueno, no, admitió Ron. Pero es Hogwarts. Tus padres fueron allí. Lo hicieron, y me alegro de haberlo visto. Pero no vale la pena arriesgar mi vida cada año. Pero el Quidditch no será lo mismo. Perderemos la copa de la casa otra vez. Ron parecía desdichado, y Harry lo comprendió. Cuando Tony le planteó por primera vez la posibilidad de no regresar a Hogwarts, Harry sintió algo parecido.
Solo con el tiempo, y tras reflexionar a fondo sobre los argumentos de Tony, Harry llegó a la conclusión de que era la decisión correcta. Suponiendo que pudiera encontrar otra escuela, o tutores. Tony dijo que se encargaría. Ha cumplido su palabra hasta ahora, así que dale una oportunidad. Harry volvió a centrarse en Ron. Lo siento, pero ganar la copa no es una buena compensación por arriesgar mi vida, ni la tuya, ni la de todos los demás en Hogwarts. Ron frunció el ceño un momento antes de que su expresión se aclarara. Ah, ¿te refieres así quien, tú, sabes regresa? Cierto, no es justo arriesgar a los estudiantes de Hogwarts. Harry dejó escapar un suspiro. Antes no tenía elección. Hogwarts era mucho mejor que mis tíos, incluso con Voldemort haciendo de rondar el colegio una afición. Pero ahora tienes una opción, dijo Ron, y entonces le tocó a él soltar un suspiro. Lo entiendo, Harry, de verdad. Es que, eres mi amigo. Y tú también eres mi amigo, le aseguró Harry. Mi primer amigo, o al menos, mi primer amigo humano. Conseguí a Hedwig antes de conocerte. Seguiremos siendo amigos, ¿verdad? Aunque no vuelvas. Harry oyó la súplica en la voz de Ron, y supo que sonaría igual si se invirtieran. Por eso Tony te dio el teléfono. Para que podamos mantenernos en contacto. Y quizás pueda ir a visitarte el próximo verano. Ron sonrió ampliamente, con los ojos encendidos. Eso sería genial. Harry le devolvió la sonrisa. Luego, ¿quieres presumir de tu habilidad con el teléfono? ¿Cómo? Llamemos a Hermione. Te mostraré cómo hacer una llamada a 3. Capítulo 29. 12 de agosto. Poco después del desayuno, Tony bajó las escaleras. Contemplaba con ansia su taller, ansioso por volver a trabajar en la última ronda de mejoras para su armadura, pero esta mañana tenía asuntos que había postergado demasiado. Dejó el café sobre el escritorio y encendió su terminal, haciendo una mueca al pensar en la bandeja de entrada de correo electrónico llena que lo esperaba. Pepper era el mejor socio que podía tener, pero aún había cosas que solo él podía manejar. Una vez que la terminal arrancó, abrió su correo electrónico y ordenó los mensajes en espera para que los de Pepper estuvieran en la parte superior. Abrió el más reciente, el que tenía como asunto, borrador de comunicado de prensa, con una mueca. Sabía que era necesario, pero no le hacía ilusión el revuelo mediático que vendría después. Lo leyó rápidamente y respondió aprobando lo escrito y preguntando si serviría de algo añadir una solicitud para que se respetara la privacidad de Harry. Solo tiene 13 años, escribió Tony, y no merece tener una jauría de periodistas rabiosos vigilándolo todo. Hizo clic en enviar y pasó al siguiente correo electrónico en la cola. 2 horas después, Tony se recostó en su silla, estirando los brazos por encima de la cabeza. No estaba al día con todos los correos electrónicos que habían llegado, pero había logrado reducir significativamente la cantidad de correos. Tomó su taza de café y comenzó a caminar hacia el ascensor, pero antes de que pudiera dar más de un paso, se escuchó un suave pop y Dobby apareció frente a él y le tendió una mano. Dobby le preparará el café al padre del señor Harry Potter. Yo también estaba pensando en una dona. Tony le entregó su taza. Dobby, vete. El elfo desapareció y Tony se estiró un poco más. Si iba a luchar junto a Spangles y los demás con regularidad, tendría que cuidarse mejor que antes. Claro que el traje y Jarvis luchaban mucho por él y con él, pero al menos necesitaba trabajar en su resistencia. Ese pensamiento lo hizo tocar el reactor de arco, frunciendo el ceño. El reactor lo mantenía con vida, pero Obadiah Stane había demostrado que también era un riesgo. Jarvis, pídele a Oso que busque un médico mágico, no un sanador, sino un médico con magia, preferiblemente en Estados Unidos. Quiero una consulta en cuanto podamos concertarla. Sí, señor, respondió Jarvis, y Dobby volvió a la existencia frente a Tony, con un plato de donas en una mano y su taza en la otra. Gracias, Dobby. Tony le quitó la taza mientras dejaba los platos. ¿Ya encontraste trabajo fijo? No, el padre del señor Harry Potter. Las orejas del elfo se inclinaron un poco. Bueno, dijo Tony, y sí, fue un impulso, pero qué demonios, no tengo mucho trabajo que ofrecer, pero entre todos, Steve, Sirius, Harry y yo, podemos pensar en algo. ¿Te gustaría venir a América con nosotros? Dobby sí, solo que Dobby no sabe dónde está América. No hay problema, dijo Tony. Mientras puedas volverte invisible, puedes venir con nosotros.
Añade otra petición a ver. ¿Hay alguna normativa sobre el transporte de elfos domésticos? Sí, señor. Jarvis parecía algo asombrado, y Tony sonrió. Inventara lo que inventara, Jarvis seguiría siendo su creación favorita. El padre del señor Harry Potter es demasiado amable. Bueno, sí, eso tiene que acabar, dijo Tony. El padre del señor Harry Potter es un poco largo. ¿Qué tal si me llamas Tony, como hacen todos? Sí, señor Tony, Dobby puede. El elfo desapareció antes de que Tony pudiera decir nada más, como ofrecerle un salario. Más divertido de lo que creía, Tony tomó una dona. Ya hablaría con el elfo más tarde sobre sus planes para el día. HP, 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 HP. Harry recorría la planta de la torre, pasillo, cocina, comedor, sala, de vuelta al pasillo y vuelta a empezar. Por primera vez que recordaba, no tenía nada que hacer. Había limpiado después del desayuno, había terminado sus deberes y no tenía más tareas. Bueno, salvo las de siempre, como hacer la cama y cosas así, pero en realidad no las consideraba tareas tanto como mantener la vida bajo control. Tony estaba en la parte de su taller que hacía las veces de oficina, poniéndose al día con las llamadas y cualquier otra cosa que hiciera con Industrias Stark y que había pospuesto desde su llegada a Inglaterra. Harry pensó que también podría haber una reunión con los abogados allí, pero no estaba seguro. Crispian había llevado a Sirius a la casa de su padre para que el mayor de los Paddington pudiera escuchar la historia de Sirius en persona antes de solicitar un juicio al Wisengamot. Steve. Bueno, Harry no estaba muy seguro de dónde estaba Steve. Había regresado de su carrera matutina, y Harry podría tener que empezar a hacer algo parecido para asegurarse de no engordar tanto como Dudley con la abundancia de comida que había llegado a su vida, pero se fue de nuevo a media mañana y Harry no tenía ni idea de cuándo volvería. Pensó en llamar a Ron, su amigo había aprendido rápidamente a usar el teléfono, y el reactor de arco en miniatura que lo alimentaba significaba que Ron no tendría que viajar con frecuencia al mundo no mágico para cargarlo, pero decidió no hacerlo. ¿Qué diría, después de haberse visto la noche anterior? ¿Y con qué frecuencia se suponía que los amigos debían llamarse? Harry negó con la cabeza brevemente, bruscamente, desechando ese pensamiento. Aún le quedaba mucho por aprender sobre ser amigo, y la frecuencia con la que llamar era solo una pregunta más que añadir a su lista mental. Un vistazo al reloj le indicó que eran poco más de las 3, demasiado temprano para empezar a preparar la cena. Pero tal vez podría hacer galletas. Estaba a punto de volverse hacia la cocina cuando Crispian Paddington apareció en el comedor. ¿Puedo aprender a hacer eso?, preguntó Harry. Cuando seas mayor. Crispian sonrió. Sé que odias esa respuesta, pero es porque aún no sabes lo suficiente. Además de requerir cierto poder mágico, o capacidad si se quiere, aparecerse es una combinación de disciplinas mágicas, y aún no tienes los conocimientos básicos para desarrollarlos. Oh, Harry no pudo criticar el razonamiento, pero la respuesta lo decepcionó. Aparecerse era la magia más genial que había visto hasta ahora, y había estado deseando aprender cosas geniales desde que descubrió que era mago. Aprobar los exámenes AUL es el requisito general, continuó Crispian. Una vez que lo hayas hecho, te conseguiré los textos y los ejercicios de práctica. Eso sería genial, gracias, dijo Harry. No lo hagas solo como autoaprendizaje, dijo el hombre mayor, con una expresión y un tono de advertencia. La aparición es peligrosa. Prácticamente todo en el mundo mágico es peligroso, señaló Harry, y Crispian volvió a sonreír. Cierto. Pero la aparición lo es aún más. Si la haces mal o intentas hacerlo bajo los efectos de alguna sustancia, puedes dejar partes del cuerpo. Harry se estremeció. Oh. Pero estoy seguro de que uno de tus tutores o profesores podrá ayudarte cuando estés listo, concluyó Crispian. Si todo lo demás falla, avísame y lo haré. Harry sonrió ampliamente. Gracias. Me vendría bien un té después del día que he tenido, dijo Crispian. ¿Te unes? Claro. Harry se dirigió a la cocina para preparar el té, pero otro Pop lo detuvo. Dobby. Dobby le preparará el té al señor Harry Potter, dijo el elfo. Gracias, Dobby, dijo Harry, y el recuerdo de su conversación con Steve le hizo preguntar, ¿cuánto cobras por preparar té? Dobby agradece que se lo hayan pedido, pero Harry Potter, señor, no lo necesita, dijo Dobby con seriedad. El señor Harry Potter, Tony, contrató a Dobby. Lo hizo.
¿Cuándo? Exclamó Harry. Antes de almorzar, Harry Potter, señor, respondió Dobby. Pero Harry Potter, señor, no almuerza, añadió frunciendo el ceño. Harry notó un ceño fruncido, que Crispian Paddington también frunció. No conozco todo tu historial médico, Harry, pero hasta yo entiendo que no deberías saltarte comidas. Harry se encogió de hombros y bajó la vista hacia sus zapatillas. Es verano. No suelo comer mucho en verano. No mencionó las razones, pero Crispian pareció entenderlo de todos modos. No comiste mucho durante el verano anterior, dijo. Pero de ahora en adelante. Dobby, te asegurarás de que Harry coma algo cada 2 horas. No mucho cada vez, claro, medio sándwich, una taza de sopa o algo similar. Dobby lo hará, pero ahora, Dobby prepara el té. Y Harry Potter comerá sándwiches, no solo galletas. Harry suspiró cuando Dobby desapareció, pero entonces se dio cuenta. ¿Dónde está Sirius? Sigo en casa de mis padres, respondió Crispian. Papá está intimidando a todos los miembros del Wizengamot para que le consigan un juicio cuanto antes. Lo que le ocurrió es una vergüenza y una farsa, dado que Inglaterra ha sido una monarquía constitucional, una nación de leyes más que de reyes, desde 1689. O 1215, según se mire. Harry solo pudo asentir en señal de acuerdo. Estará aquí para la cena, añadió Crispian. Está bien, respondió Harry, sin saber qué más decir y aún más inseguro de qué hacer, ya que Dobby estaba preparando té. Pensó que debería ser productivo, de alguna manera, incluso si eso era simplemente un remanente de la tía Petunia y el tío Vernon, que lo obligaban a hacer todas las tareas que creían que podía hacer, pero no había nada productivo que pudiera hacer. Espera, podría empezar a leer uno de los libros que él y Steve iban a leer juntos para ayudarle a ponerse al día con la historia moderna y continuar la educación no mágica de Harry. Decidido, se dirigió a su habitación, solo para distraerse cuando la puerta del ascensor se abrió y apareció Steve Rogers. Mira a quién encontré, dijo Steve con una sonrisa. Casi antes de que Harry pudiera mirar más allá del otro hombre, escuchó, Harry. Y se preparó para el impacto. Hermione lo abrazó con fuerza y sus brazos la rodearon instintivamente, incluso mientras miraba a sus padres. Hola, doctores Granger. Hola, Harry, respondió Wendell Granger. En una mano llevaba una jaula para gatos. ¿Tienes un gato?, preguntó mientras Hermione daba un paso atrás. Lo pillé hoy en el callejón Diagon, dijo. ¿Puedo dejarlo salir? Jarvis, preguntó Harry. Tony es alérgico a los gatos. No, respondió Jarvis, y he cerrado las puertas de sus habitaciones para que el gato pueda explorar las zonas comunes. Gracias, respondió Harry mientras el señor Granger dejaba la caja en el suelo. Hermione la abrió y un gato pelirrojo con cara de haberse estrellado contra una pared, patas arqueadas y una cola como un cepillo de botella salió de ella. Su actitud era incluso más altiva que la de los gatos de la señora Fig, y eso era decir algo. Se llama Crookshanks, anunció Hermione. ¿Verdad que es genial? Harry había conocido demasiados gatos como para juzgarlos con rapidez. En cambio, le ofreció la mano, y Crookshanks la olió una vez antes de frotar su cabeza contra la palma de Harry. Es muy peculiar, dijo Harry. ¿Pero qué hacen aquí? Levantó la vista para incluir a sus padres en su pregunta. Los padres de Granger se miraron entre sí, luego miraron a Steve, quien se encogió de hombros y dijo, Jarvis, echa a Tony del taller. Sus invitados están aquí. No todos, dijo Crispian. Volveré y alejaré a Sirius de papá. Se fue en un instante, y un minuto después, Tony salió del ascensor. Hola, chicos, me alegra que hayan venido. Mónica Granger se rió. Bueno, dijiste que hablaríamos de la educación de Hermione. Harry se acercó a Hermione, sin dejar de rascarle la cabeza a Crookshanks con una mano. Siento que tus vacaciones se hayan acortado por mi culpa. No seas tonto, Harry, dijo. La escuela es más importante que las vacaciones. Francia seguirá allí el año que viene. Se oyeron 2 pops y entonces Harry oyó a Sirius decir, tu papá es una amenaza. Una amenaza trabajando para ti, respondió Crispian con calma, lo que pareció apaciguar un poco a Sirius, si el alegre saludo del otro hombre a los demás era una indicación. Estamos todos aquí. Tony miró a su alrededor. Luego frunció el ceño. Espera, ¿dónde están los Weasley? Aún no son las 3:30, señor, respondió Jarvis.
Le he avisado a Hedwig y ya baja en el ascensor. Vale, gracias, dijo Tony, como si eso lo explicara todo. Y quizá así fuera para él, pero Harry no tenía ni idea de qué estaba pasando. Los Weasley. La mano de Hermione apretándole la muñeca atrajo la atención de Harry. Hedwig, en un ascensor. Ha estado pasando el rato en la azotea o en mi habitación, como le dé la gana, dijo Harry. Jarvis tenía un botón instalado para que pudiera llamar al ascensor. ¿En serio?, preguntó Hermione justo cuando la puerta del ascensor se abrió de nuevo y Hedwig salió disparada. Genial. Entonces, tanto su atención como la de Harry se concentraron en asegurarse de que el primer encuentro de Hedwig con Crookshanks no terminara en un derramamiento de sangre para ninguno de los dos lados. Para cuando se presentaron los dos animales, sonaron dos estallidos más. Harry levantó la vista y vio a Bill Weasley de la mano de Ron y Ginny, y luego a la señora Weasley del brazo del señor Weasley. Bill se alejó y regresó al cabo de un minuto con los gemelos. ¿Qué pasa?, preguntó Hermione en voz baja. Ni idea, respondió Harry. Ya están todos aquí, dijo Tony, y se volvió hacia Harry. ¿Recuerdan que dije que tendríamos la celebración oficial más tarde? Bueno, ya es más tarde, así que empiece la fiesta. Dicho esto, Dobby apareció de repente con un enorme pastel de cumpleaños en las manos. Lo puso en la mesa de centro más cercana, chasqueó los dedos y aparecieron platos, tenedores y servilletas, junto con una selección de bebidas embotelladas y enlatadas con hielo. ¡Feliz cumpleaños, Harry! HP, 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 HP. Una hora después, Tony estaba sentado con Mónica Granger y Molly Weasley mientras Bill, Sirius y Crispian vigilaban a los niños. No es que Tony pensara que necesitaran mucha supervisión, después de todo, solo estaban jugando, pero Bill insistió, comentando algo sobre que los gemelos eran unos bromistas empedernidos. Eso había llamado la atención de Sirius, por lo que fue a hablar con ellos, y Crispian había compartido una mirada de sufrimiento con Bill. Entonces necesitarás ayuda, dijo y se puso a caminar junto a Bill mientras seguían a los niños hacia el tejado. Jarvis les estaba dando a Wendell Granger y Arthur Weasley un recorrido por el taller de Tony. Tony había pensado en hacerlo él mismo, pero se conocía lo suficiente como para saber que no tenía paciencia para las preguntas que ambos hombres inevitablemente le harían. Así que se los pasó a Jarvis sin remordimientos, con Steve acompañándolos por si acaso, y luego sirvió algo un poco más fuerte que el té y se sentó con las damas. Será extraño para Ron, dijo Molly Weasley, golpeando su copa de vino con un dedo. No tener a Harry y Hermione en Hogwarts, quiero decir. Ron es bienvenido a unirse a la tutoría, dijo Tony. Ya tengo tutores para todas las materias mágicas. ¿En serio?, preguntó Mónica, dejando su gin sour a un lado. ¿Quién? Sirius estudiará transformaciones y encantamientos, dijo Tony e ignoró cuidadosamente el ceño ligeramente fruncido de Molly Weasley. Bill había informado a su familia de la presencia de Sirius y del indulto de la ICW antes de que llegaran, pero parecía que un hábito de 12 años de pensar en el hombre como un traidor y un criminal no se rompía fácilmente. Aún así, habían sido educados, aunque un poco rígidos, con Sirius, y eso era todo lo que Tony podía pedir cuando todos eran invitados en su casa. Crispian cursará pociones y herbología por ahora, continuó Tony, aunque busca a alguien en Estados Unidos que lo sustituya. Su primo, Anthony Dinoso, cursará defensa contra las artes oscuras. ¿Es bueno?, preguntó Molly. Dados los peligros que Harry enfrentó en Hogwarts, y Ron allí mismo con él, no debería conseguir el trabajo solo por sus conexiones familiares. De acuerdo, dijo Mónica. Dijiste que te llevarías lo mejor. Es un agente federal, la interrumpió Tony, y dio un sorbo a su bourbon, un lote pequeño de Four Roses, antes de continuar, y fue policía durante 6 años antes de unirse al NCIS. Servicio de Investigación Criminal Naval, añadió. Investigan delitos cometidos por o contra miembros de la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y sus familias. Bueno, al menos parece calificado, admitió Molly. Cursarán estudios mundanos con lentejuelas, dijo Tony. Las otras 4 clases se impartirán a distancia, pero con expertos en la materia. Historia de la magia y runas antiguas las impartirá Daniel Jackson. Este hombre tiene doctorados en arqueología, historia antigua y lingüística. Reconozco su nombre de alguna parte, dijo Mónica.
Dio un sorbo a su gin sour y entonces su expresión se iluminó al reconocerlo. Escribe artículos sobre egiptología. Entre otras cosas, coincidió Tony. ¿Cómo lo sabes? Hermione pasó por una etapa cuando era más joven, dijo Mónica. Leyó un libro llamado El juego de Egipto y pasó 6 meses leyendo todo lo que pudo sobre el antiguo Egipto. Rodney McKay imparte astronomía y aritmancia, 2 doctorados, además de una amplia experiencia en astrofísica, añadió Tony, y todavía me enoja que no quiera trabajar conmigo. ¿Por qué?, preguntó Molly. O sea, por lo que han dicho Bill y Crispian, eres un empleador más que justo. Tony agitó su bebida. Está haciendo algo con o para el gobierno. Es información clasificada, así que no tengo ni idea de qué, pero parece que lo está disfrutando. Eso es todo lo que se puede pedir en un trabajo, asintió Mónica. Luego, exhaló. Es difícil creer que realmente estemos haciendo esto. Molly le dio una palmadita en el brazo. Todos hacemos lo que creemos que es mejor para nuestros hijos, querida. Hablando de eso, dijo Tony, veo que no has aceptado la oferta de que tus hijos se unan a Harry y Hermione. Molly dio un largo trago de vino y dejó la copa vacía a un lado, solo para que la volvieran a llenar un instante después. El trabajo de Dobby, sin duda, y Tony se recordó que debía hablar del salario con el elfo en cuanto tuviera oportunidad. Ahora, sin embargo, se centró en Molly, que parecía preocupada pero también decidida. Hogwarts ha sido una tradición de la familia Weasley durante décadas, siglos, incluso. Sé que estos 2 últimos años han sido inusuales por lo que ha sucedido, pero mientras sean solo inusuales, nos resistimos a cambiar. Es comprensible, dijo Tony. Solo recuerda que no se trata solo de profesores poseídos, basiliscos y similares. También es el personal el que tolera el acoso y fomenta la animosidad entre las casas. Sí, bueno, dijiste que hablaste con el personal y que acordaron mejorar en ese aspecto, dijo Molly. Es justo darles un año para ver cómo cumplen. O si lo hacen, añadió Mónica en voz tan baja que Tony sospechó que no quería que la escucharan. Me parece bien, coincidió Tony con Molly y se inclinó hacia adelante. Y en ese caso, quiero pedirte un favor. ¿Qué? Molly parecía algo escéptica, con un aire amistoso. Tony no estaba seguro de que pudiera ser otra cosa que no fuera amistosa. Hablen con sus hijos, pregúntenles sobre los cambios que están viendo, o no viendo, lo que sea, en Hogwarts el año que viene, dijo. Harry no ha dicho nada, pero estoy seguro de que le duele dejar atrás a Ron y a los demás. ¿Qué estás pensando?, preguntó Mónica. Estoy pensando que si hacen los cambios que mencionamos, o cualquier otro cambio similar, tal vez deje que Harry vuelva allí para su 4º año. Quizás. Eso, suena razonable, dijo Mónica. Admito que prefiero a los tutores, aunque solo sea porque tendremos más contacto con ellos, pero deberíamos darles la oportunidad de cambiar. Todos estaremos pendientes de Hogwarts, dijo Molly. También hablaré con los demás padres que conozco. Hizo una pausa. Si alguno pregunta por Harry, ¿qué debo decir? Dile la verdad, que el padre de Harry lo ha sacado de Hogwarts para que estudie en Estados Unidos. Si quieren escribirle, pueden enviarlo a Gringotts, respondió Tony. Nos reenviarán cualquier carta. Lo mismo para Hermione, añadió, y Mónica Granger levantó su copa en señal de agradecimiento. Capítulo 30. 13 de agosto. Para publicación inmediata. Tony Stark da la bienvenida a su hijo a casa. El tutor de un niño murió en un accidente automovilístico. Nueva York, 13 de agosto de 2013. Tony Stark se complace en anunciar que su hijo, Harry Potter, se unirá a él en Nueva York y en su vida. En un acuerdo privado, el Sr. Stark donó material genético a James y Lily Potter, quienes no podían concebir de forma natural. Según los términos del acuerdo, el Sr. Stark no tendría contacto con el niño resultante mientras los Potter vivieran. Los Potter murieron en un accidente de coche cuando el niño, Harry, tenía solo 15 meses. Por un error burocrático, Harry fue ubicado con sus tíos maternos. Su tía, hermana de Lily Potter, falleció recientemente en un accidente de coche en el que también resultó herido Harry. Al enterarse del accidente, el Sr. Stark partió inmediatamente hacia Inglaterra, donde vivían los Potter y su familia, para hacerse cargo de la custodia de Harry, ahora de 13 años.
Padre e hijo regresarán de Inglaterra en los próximos días y piden a los periodistas que respeten su privacidad mientras se conocen. Numeral numeral numeral. Harry levantó la vista del comunicado de prensa y miró a su padre. ¿Estás seguro de que necesitamos hacer esto? Desafortunadamente, sí, respondió Tony. Es mejor publicar la noticia en nuestros términos que dejar que la publiquen en los tabloides de la forma más escabrosa imaginable. Si estás seguro, dijo Harry, aunque no pudo evitar la incertidumbre en su voz. Seguro, declaró Tony. La fama apesta, a veces, y esta es una de esas veces. La gente se meterá en tus asuntos pensando que tiene derecho a hacerlo. La mejor manera de contrarrestar eso es darles solo lo que quieres que sepan y luego mantenerte firme ante las preguntas. No me harán preguntas, ¿verdad? A Harry se le hizo un nudo en la garganta con solo pensarlo. Deberías tener preparada una declaración breve, respondió Tony. Un par de frases sobre si estás sorprendido, contento o lo que sea. Pero no digas nada malo de tus tíos. ¿Por qué no? Preguntó Harry. No quiero que lo vea venir. ¿Ves lo que viene? ¿O es que no quiero saberlo? La expresión de Tony reflejaba una sombría satisfacción. Justicia. HP, 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 HP. Estimada profesora McGonagall. Gracias a ti y al resto del personal por tomarse el tiempo de hablar conmigo sobre la educación de Harry el viernes pasado. La escuela en sí es impresionante, y volar con Harry hizo que el día fuera especial para ambos. Sin embargo, por más impresionante que sea la escuela, dadas las preocupaciones de seguridad que discutimos, es mi decisión retirar a Harry de Hogwarts para el próximo año escolar. Cuando hablamos, usted y el resto del personal indicaron que esas preocupaciones se abordarán. De ser así, consideraré reinscribir a Harry en Hogwarts. Gracias nuevamente por el tiempo que pasaste con nosotros el viernes. Atentamente. Tony Stark. HP, 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 HP. A Tony no le sorprendió ver a un pequeño grupo de periodistas esperando al otro lado del control de aduanas la llegada de vuelos privados a La Guardia. A su lado, Harry aminoró el paso. Tranquilo, chaval, murmuró Tony mientras el agente de seguridad nacional escaneaba sus pasaportes. Hablamos de esto, ¿recuerdas? Una declaración breve, sorpresa, ganas de empezar una nueva vida, ese tipo de cosas. Harry asintió, pero Tony casi podía oír los latidos del corazón de su hijo, por lo que apretó el hombro de Harry en silencio en apoyo. Entonces él y Harry pasaron el control, y él se detuvo a esperar a Hermione, sus padres y Steve. El oso Paddington se había quedado con Sirius, pero ambos vendrían a Estados Unidos una vez que el juicio de Sirius concluyera. Tony esperaba, tanto por el bien de Harry como por el de Sirius, que el proceso no durara mucho. Cuando todos habían pasado por la aduana, Tony los condujo hasta donde esperaba Happy, aparentemente habiéndose designado a sí mismo como la barrera entre los periodistas y el grupo de Tony. Bienvenido a casa, jefe, dijo Happy. Tengo una limusina esperando, pero no pude hacer nada con los periodistas. Yo me encargo, dijo Tony, volviéndose hacia sus compañeros. Doctores Granger, Hermione. Happy los subirá al coche. No hagan caso a la prensa. Si alguien pregunta, les daré lo básico, un amigo del colegio, ofrecerles apoyo moral, ese tipo de cosas. Cápsula, guardia, por favor. No es que crea que alguien se vuelva loco, pero nunca se sabe. Se dio la vuelta, esbozó una de sus sonrisas públicas y se dirigió hacia los periodistas. Hola, chicos, supongo que el comunicado de prensa no fue suficiente. Eso inició un clamor de preguntas, que continuó hasta que estuvo a una distancia cómoda para hablar, pero aún dejando suficiente espacio para responder a un ataque, no es que lo esperara, pero la batalla de Nueva York lo había vuelto un poco paranoico. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y, finalmente, los periodistas se calmaron. No tengo mucho más que decir, dijo Tony. A diferencia de todas esas mujeres que afirman haber tenido mi hijo secreto, así lo llaman los tabloides, no, yo sabía de Harry. Su madre me envió una foto poco después de que naciera. Ahora está conmigo, ¿qué más puedo decir? Se parece a tu inteligencia, gritó alguien. Le va bien en la escuela, si a eso te refieres, respondió Tony. Y antes de que preguntes, estoy contratando tutores para él este año. Tiene mucho que adaptarse, y no tiene sentido añadirle el estrés de una nueva escuela.
¿Y la chica? El interrogador era definitivamente hombre, y Tony le dirigió una mirada fulminante que le hizo tragar saliva. Es la mejor amiga de Harry, dijo Tony. Le pedí a ella y a sus padres que nos acompañaran hasta el comienzo del curso escolar para facilitarle la transición a Harry. Esa es la única pregunta que me haré sobre ella, y si alguna vez me hago otra, mejor que sea más educada. ¿Vas a responder preguntas?, preguntó una periodista. Tony creyó recordarla de Vanity Fair, con tono amable. Harry dio un paso al frente. No, pero diré que fue una gran sorpresa cuando Tony Stark apareció en el hospital. Supongo que sería un sueño hecho realidad para cualquiera descubrir que es tu padre. Tengo muchas ganas de conocerlo. Pero ahora mismo, todavía me estoy recuperando del accidente y estoy muy cansado del vuelo. Miró a Tony. Estoy listo para irme a casa, papá. Punto. Fin del título Hombre de Hierro Niño de la Magia. Aclaro que esta historia cuenta con una continuación llamada Niño de Hierro Cáliz de Fuego. Si bien me encantaría subirla a continuación, decidí poner en pausa un poco el tema Marvel y Harry Potter. Siempre recomendaré checar las historias subidas en el canal para comprobar si en algún momento ya subí la continuación. Un pequeño énfasis en que sí seguiré subiendo Harry Potter pero con otro fandom. O algún otro fandom en general. Muchas gracias por todo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.